Bueno, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de rehabilitación en lesión medular y como dice el título, en realidad es en la etapa más subaguda. Nosotros en rehabilitación no intervenimos mucho en la etapa aguda, es más intervención de los neurólogos y neurocirujanos, pero se pueden llegar a hacer algunas intervenciones, pero lo que más hacemos es en la etapa subaguda de la lesión medular. Decimos que una lesión medular es un daño que sufre la médula que conlleva un déficit neurológico con efectos a largo plazo que suelen persistir a lo largo de la vida y esas alteraciones se producen generalmente por debajo del nivel de la lesión. ¿Sí? Otra definición es que es un proceso patológico de múltiples causas que resulta de una alteración o temporal o permanente de la función motora sensitiva y autonómica. También se afecta la función autonómica. Esto es importante recordarlo. ¿Sí? Causas, las más frecuentes y las que más vemos son las traumáticas en general. Ahí tienen las distintas etiologías dentro de las traumáticas, accidentes de tráfico, una de las más frecuentes, por deportes, accidentes laborales, caídas, y las no traumáticas, en donde pueden haber desde patologías congénitas, como la misma parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, las iatrogénicas, por punciones medulares, pueden generarse por hipoperfusión de la médula en pacientes que tienen una intervención quirúrgica o que entran en un fallo hemodinámico y por hipoperfusión se puede lesionar la médula, causas inflamatorias, neoplásicas, reumatológicas. Hay varias causas, la más frecuente es la traumática, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de lesión medular es sumamente importante, incluso yo les mencionaba recién que nosotros intervenimos en la etapa subaguda, pero en la etapa aguda, específicamente en las primeras 6 horas, y después ya les voy a mostrar cómo es el seguimiento en cuanto al tiempo con esta escala, tenemos que tomar esta escala que se llama escala de Asia. Esta es una escala a nivel internacional, ¿sí? Nosotros cuando hacemos esta evaluación neurológica y funcional, eh, hablamos en un idioma que se puede entender en cualquier parte del mundo ante una lesión medular, ¿sí? Básicamente lo que ustedes tienen que saber es que esta escala lo que determina es el nivel neurológico, ¿sí? Es decir, el nivel donde sufre el daño en la médula, y además del nivel neurológico, es una escala que sirve para tener un pronóstico de la deambulación o de la probabilidad que tiene de deambulación el paciente. Entonces, ustedes van a ver acá que hay unas barritas que evalúan la parte motora, ¿sí? Con todos los dermatomas y los puntos, digamos, claves en cada dermatoma para evaluar. Y la evaluación consiste en evaluar la parte sensitiva y motora. La sensitiva, el puntaje mayor es 2. Cuando está alterada la sensibilidad por menos o por más es 1. Y cuando no hay sensibilidad en el dermatoma que estamos evaluando, corresponde un valor de 0. ¿Sí? 2, 1 y 0. ¿Sí? Eso vamos poniéndolo en cada uno de los dermatomas. Y después tenemos 10 miotomas o 10 músculos clave que nos determinan el nivel motor, ¿sí? Los músculos clave a evaluar, fíjense, son a nivel C5 nos permite hacer la flexión de codo, ¿sí? El nivel C6 es la extensión de muñeca, el nivel C7 es la extensión del codo, el nivel C8 es la flexión de los dedos y el nivel T1 es la abducción del dedo meñique. Eso es miembro superior. Y en miembro inferior, los músculos clave que vamos a evaluar son L2, que nos permite la flexión de cadera, sumamente importante. L2
porque ya con una flexión de cadera el paciente tiene mejor pronóstico de marcha, independientemente de si la lesión es completa o incompleta. Extensión de rodillas L3, tenemos la dorsiflexión del tobillo L4, la extensión del dedo gordo del pie, del hallux, y S1 es la flexión plantar del pie. ¿Sí? Y después, siempre es importante en la escala de Asia determinar, como les decía recién, además del nivel, si la lesión es completa o incompleta. Por supuesto que una lesión completa va a tener peor pronóstico que una lesión incompleta. ¿Sí? Las lesiones completas se denominan como Asia A. ¿Sí? Y eso nos va a determinar el segmento S4-S5, que nosotros lo evaluamos haciendo un tacto rectal. Hacemos un tacto rectal y le preguntamos al paciente si tiene sensación. Fíjense acá en la escala dice Deep Anal Pressure, que es la sensación anal profunda. Cuando hacemos la evaluación de ese segmento, si el paciente siente o no siente, se coloca sí o no, y en la parte motora le pedimos que haga una contracción anal voluntaria y anotamos si tiene o no tiene contracción anal voluntaria. La parte sensitiva la hacemos con el Deep Anal Pressure y la parte motora con la contracción anal voluntaria. Bien, estas escalas suman una determinada cantidad de puntos. Eso es para ver la evolución que tiene el paciente y nos determina el nivel y si es completa o incompleta. Bien. Entonces, yo les dije recién, cuando es completa la lesión, decimos que es un Asia A. La escala de Asia se clasifican A, B, C, D y E. Bien. Concretamente, el Asia A es cuando hay una lesión tanto sensitiva como motora completa que se extiende hasta los segmentos sacros S4, S5, que es lo que les dije que se evaluaba con el tacto rectal. Peor pronóstico, el Asia A, ¿sí? Dependiendo también, obviamente, del nivel, ¿sí? Si tenemos un nivel más bajo, por ejemplo, por abajo del E2, tal vez el paciente pueda llegar a hacer marcha por más que sea una lesión medular completa, ¿sí? Porque vamos a tener conservado la flexión de cadera o la extensión de rodilla y eso, equipándolo con una ortesis, lo podemos llegar a hacer marcha al paciente. Pero bueno, si tenemos una lesión más alta y es una lesión, una Asia B, por ejemplo, que es incompleta, digo, bueno, es incompleta, pero el nivel es muy alto, entonces eso también empobrece el pronóstico de deambulación del paciente. El Asia B, entonces, a partir de Asia B, son todas lesiones medulares incompletas, ¿sí? Pero específicamente el Asia B es cuando hay preservación de la función sensitiva, es decir, el Deep Anal Pressure, por debajo del nivel neurológico que se extiende hasta los segmentos sacros S4, S5 y no tenemos función motora, ¿no? Por debajo del nivel de lesión no tenemos función motora, ¿sí? El Asia C es cuando ya aparece cierta función motora por debajo del nivel, pero más de la mitad de los músculos clave tienen un nivel de grado de fuerza muscular menor a 3. Recuerden, esto se los comento, no sé si conocen la escala el MRC, que evalúa el grado de fuerza muscular, en donde 1 es una contracción visible y palpable, 2 es un movimiento a favor de la gravedad, 3 es un movimiento en contra de la gravedad, 4 es un movimiento que realiza el paciente venciendo cierta resistencia, y 5 es un grado de fuerza normal, ¿sí? Entonces, en el Asia C tenemos más de la mitad de los músculos clave, que son esos 10 miotomas que yo les dije, por debajo del nivel neurológico tienen un grado de 3, menor a 3, o sea, 0, 1 y 2. El Asia D es también una lesión medular incompleta, es la que, bueno, el Asia D y el E claramente son las que mejor pronóstico tienen de deambulación. En el Asia D se conserva la función motora por debajo del nivel neurológico
y al menos la mitad de los músculos clave por debajo del nivel tienen un grado igual o mayor a 3, es decir, vencen por lo menos la gravedad o algo de resistencia. Y el E en realidad es una función sensitiva motora normal. Fíjense lo que dicen las guías de cuándo hacer la escala de Dacia. Idealmente hay que hacerla dentro de las primeras 6 horas. Es a veces un poco difícil en las primeras 6 horas porque, bueno, el paciente suele ingresar a una terapia con múltiples fracturas. A veces si están alcoholizados, como necesitamos la colaboración del paciente para ver si siente, no siente, o si siente más suave o, no, o más fuerte. Si neurológicamente la parte, digamos, cognitiva no colabora, no lo vamos a poder hacer. Pero lo ideal sería hacerlo dentro de esas primeras 6 horas. Después, entre 3 y 7 días después de la lesión y posteriormente a las 4 o 6 semanas, luego a los 6 meses y después al año de la lesión. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué repetimos esta escala? Primero porque cuando la lesión medular ocurre, supónganse una lesión traumática, que es la más frecuente, el movimiento de tracción genera una lesión por ese mismo movimiento, por ese mismo trauma, pero después de ese trauma, después de ese daño axonal primario, hay mucho daño secundario, se dematiza mucho la médula, hay hipoperfusión vascular, hay liberación de radicales libres, se habla como una cascada bioquímica tóxica que no solo hace que se lesione la médula el mecanismo traumático, todos estos mecanismos secundarios dañan la médula posteriormente. Entonces puede ser que, supónganse que tengamos un nivel inicial, un torácico 5, por una fractura a ese nivel y después por todas estas isquemias y todo esta cascada química tóxica puede cambiar el nivel de la lesión, puede irse más para arriba o más para abajo. Bien, entonces por eso es importante hacer esas primeras evaluaciones y después más a largo plazo, después de los 6 meses o del año, suelen haber complicaciones. A veces los pacientes con lesiones medulares pueden hacer una siringomielia, que eso hace que también cambie el nivel de lesión. Entonces es importante hacer en estos tiempos que yo les digo acá, la evaluación con esta escala. Fíjense, lo que quiero recalcar de esto es que en general las lesiones neurológicas uno puede hacer el pronóstico hacia los 2 años después de la lesión. Nosotros ya tenemos una idea de cuál va a ser el déficit neurológico del paciente. Y también en los primeros meses vamos a ver cuál va a ser la recuperación motora del paciente, motora y sensitiva. Después, hacia los 3 a 6 meses, se va desacelerando esa recuperación. Entonces, el concepto que yo quiero que ustedes se queden es que en los primeros meses son los más importantes para ver cuál va a ser la recuperación del paciente, y esto es muy importante a modo pronóstico, ¿sí? Nosotros tenemos que explicarle al paciente y a su familia cuál va a ser el pronóstico, ¿sí? Y ya después de ocurrido los 2 años, lo que no se ha recuperado, generalmente no se recupera. Esto es importante saber que pacientes que tienen un grado 1 o 2 de contracción en una cuadriplegia completa, con el transcurso del tiempo es más probable que lleguen a un grado 3 si tienen ese grado 1 o 2 en un principio. En cambio el grado 0, o sea, donde no hay contracción visible ni palpable, no hay nada de activación, es más difícil que lleguen a lograr un grado 3, que es el que suele vencer la gravedad. Fíjense lo que les decía el pronóstico. Claramente el pronóstico de ambulación en los ACIA A es menor y así sucesivamente. Fíjense, el ACIA D tiene un mucho mejor pronóstico de deambulación que un ACIA A. Bien, acuérdense que de esto también depende el nivel de la lesión, además si es completa o incompleta, que eso es lo que nos determina si es A, B o C. Depende también mucho el nivel. Bien, hay muchos factores que influyen en el pronóstico.
ahora en un ratito se los voy a ir mencionando. Vamos a dejar esta parte de la charla acá y continuamos con una segunda parte de lesión medular.